Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Les saludo a ustedes que están presentes en este día y también a nuestros hermanos y hermanas, visitas, invitados que están conectados. Dios les bendiga. Como decía nuestra hermana Erta, y le agradezco su oración, este lugar no es fácil. No es fácil cuando nos piden que coordinemos, más aún tan difícil es entregar una reflexión. Pero tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Y así que antes de entrar en la reflexión, algunos minutitos de la palabra del Señor, les voy a invitar que oremos. Oremos al Señor. Tengamos un momento de oración. Te damos gracias, Señor, Dios eterno. Venimos ante ti con un corazón agradecido por todas tus bendiciones, Señor. El salmista David dice en uno de sus salmos, si yo enumerara todas tus bendiciones, ellas se multiplican más que la arena. Y así es, Señor, son tantas tus bendiciones que hemos recibido que no podemos contarlas. Y por ello te agradecemos, Señor. Y estamos aquí con un corazón agradecido. Ahora, Señor, te pedimos que envíes, Señor, tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. Que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento. Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos en esta mañana para tener mentes receptivas a tu palabra y para que tu verdad transforme nuestras vidas, Señor. Entregamos en tu mano nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y esta enseñanza para que usted la guíe conforme a su voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor porque Dios es bueno, ¿verdad? El tema para este domingo es la perseverancia y la constancia y el decidido compromiso de no bajar los brazos en nuestro caminar con Dios. Y para ilustrar este llamado a perseverar, quiero referirme al clásico cristiano, El progreso del peregrino. ¿Cuántos han leído El progreso del peregrino? A ver, levante su mano. El progreso del peregrino. Ese fue escrito el año 1678 por John Bunyan en una fría cárcel por predicar el Evangelio. Dice que Juan Bunyan pasó 12 años en prisión y fue durante este tiempo que escribió gran parte del progreso del peregrino. Según los estudios, es uno de los libros más traducidos en el mundo, solo superado por la Biblia. Así que les motivo a leer este libro, El progreso del peregrino. Yo hoy día quiero hacer un pequeño resumen de este libro fascinante, ¿ya? La trama del progreso del peregrino de John Bunyan comienza con un personaje llamado Cristiano, quien vive en la ciudad de destrucción y se encuentra abrumado por la carga de sus pecados y la conciencia de su destino eterno. Luego de leer un libro que les advierte sobre la destrucción venidera de la ciudad, Cristiano decide abandonar su hogar y emprender un viaje hacia la ciudad celestial, que simboliza la salvación y la vida eterna con Dios. Cristiano lleva una carga pesada en su espalda, representando el peso de sus pecados
y la condenación que siente. En su viaje se encuentra con varios personajes que representan diferentes aspectos de la vida cristiana. Voy a nombrar algunos. Como evangelista, se encuentra con desánimo, se encuentra con ayuda, fiel, también se encuentra con ignorancia, por nombrar algunos. Pero cada uno de estos personajes juega un papel importante en el viaje de cristiano, ayudándole a aprender y crecer en su fe. Finalmente, avanza a la ciudad celestial, donde encuentra la paz y la gloria eterna. Tiene un final feliz, resumiéndolo. Así que les dejo esta sugerencia, lean este libro. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros también somos peregrinos en esta tierra. A veces nos olvidamos que vamos de paso en esta vida. ¿Verdad que nos olvidamos a veces? Nos entusiasmamos y nos preocupamos de tantas cosas, nos distraemos. Pero nosotros vamos de paso en esta vida. Peregrinos que vamos camino ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos camino? A la patria celestial vamos nosotros. Y también tenemos varios personajes que se nos acercan, ¿verdad? También hay personas que están a nuestro lado para ayudarnos en este viaje. Pero por sobre todas las cosas, vamos caminando en este viaje sostenidos por la gracia de Dios. Porque no podemos decir que estamos aquí por nuestras fuerzas, porque es Dios el que nos sostiene, ¿cierto? Y a pesar de las dificultades que nos toca vivir en este camino, Dios nos va guiando y nos va sosteniendo. Así que ¿les parece correcto que pensemos que nosotros somos peregrinos? Está bien, ¿cierto? Y la palabra del Señor lo dice. Mire, la Biblia tiene mucho que decirnos de la perseverancia. Les voy a dejar tarea para la casa, porque yo solamente le voy a nombrar algunas indicaciones para perseverar en este camino y ser constante. Pero mire, Jesús les enseñaba a sus discípulos a perseverar en seguir sus enseñanzas y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, como por ejemplo el Sermón del Monte. ¿Cierto? ¿Lo han leído todos? ¿Han leído todos el Sermón del Monte? Ahí hay profundas enseñanzas. También el Señor en su palabra nos dice que nosotros debemos perseverar en el amor y en el perdón. Se nos dice y se nos ordena que debemos perseverar en la oración, ser constantes en la oración. También se nos dice que debemos perseverar en la esperanza, porque yo digo, Dios no nos ha engañado a nosotros. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, que esta carrera no iba a ser fácil, pero dijo, confiad, yo he vencido. En esa esperanza corremos, ¿cierto? Dice que debemos perseverar en el amor y en el servicio a los demás. Es decir, no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque agrega a su tiempo segaremos, ¿cierto? Lo que hubiéramos sembrado. También dice que debemos perseverar en dar testimonio de nuestra fe y compartir las buenas nuevas del reino. Perseverar trabajando en su obra, porque ningún trabajo en el Señor es en vano. ¿Están de acuerdo ustedes? Amén.
perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar en su palabra. Hacemos muy bien en estar atentos a la palabra del Señor como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, ¿verdad? Perseverar en el temor de Dios todo el tiempo y perseverar en la gracia de Dios. Y mucho más, hermano. Si ustedes leen la palabra del Señor, Dios nos ordena a perseverar y a ser constante. Así que vamos a reflexionar unos minutitos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4. Y dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Fíjese que el autor de Hebreos es interesante cómo compara la vida cristiana con una carrera de resistencia, con una maratón. Pensemos un poquito en un buen atleta. Ese buen atleta se viste con ropas adecuadas, ¿cierto? Ropas livianas. Ese atleta está dispuesto a llevar una dieta. Ese atleta está dispuesto a mantener una rutina de ejercicio. ¿Y por qué hace estos sacrificios? Y muchos otros. Porque él quiere llegar a la meta y recibir el premio. Al igual que los atletas, nosotros también vamos corriendo para tener y recibir una recompensa. Dice su palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Y a nosotros también nos esperan recompensas. También vamos a tener premio. Y yo creo que una de las recompensas más hermosas que podemos recibir es esa bienvenida que vamos a recibir. Vamos a recibir una bienvenida. Y esa bienvenida dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué yo pienso poco fiel hemos sido? Porque nosotros tenemos aliados, tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando, que nos va enseñando. Es como cuando los atletas van en la pista, ¿cierto? Que a los lados hay personas que los están animando. Tienen que decirles palabras prudentes, sabias, para que ese atleta no se rinda. Nosotros tenemos en este camino a Dios a nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo que nos va convenciendo de pecado, que nos va guiando. Tenemos también la oración y el ayuno, poderosos recursos. Tenemos la palabra de Dios y también nos tenemos a nosotros mismos. Nosotros, como hermanos, estamos para animarnos, para correr esta carrera y llegar a la meta y recibir esa bienvenida.
también van a haber corona. Imagínense, yo digo, a lo mejor no se dice todo lo que vamos a recibir, vamos a ser asombradas en los cielos, pero dice que va a haber corona de vida, va a haber corona de justicia, corona incorruptible. Y yo digo, sobre poco has sido fiel, va a ser nuestra bienvenida, porque tenemos muchos animadores, muchos recursos y personas que nos pueden ayudar en este caminar. Por lo tanto, será difícil rendirnos. Todos los que estamos aquí seguimos perseverando, ¿cierto? Porque tenemos gran ayuda. Dios no nos ha dejado abandonado, no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros. Así que si alguno ha llegado hoy día cansado, agobiado, sigamos adelante. Ánimo, hermano. Ánimo, mi hermana, porque no estamos solos. Dios va con nosotros y Él tiene recursos infinitos para motivarnos. Muchos recursos que a lo mejor seguir estudiando la palabra del Señor se nos muestra muchos recursos para seguir avanzando. Así que no bajemos los brazos, no nos rindamos. ¿Vale la pena correr esta carrera? Vale la pena, ¿cierto? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios en nuestra carrera con Cristo? ¿Está dispuesto usted a hacer sacrificios en esta carrera con Cristo? Así como lo hace el atleta que se priva de tantas comidas y está constantemente ejercitándose. ¿Está dispuesta usted a hacer sacrificios para correr esta carrera con Cristo? ¿Qué me dicen? Amén, ¿cierto? Es bueno que digamos amén. Mire que a mí me cuesta mucho poder hablar. Perdónenme que se los diga y si se sienten señalados, les pido perdón. Pero cuando mi hermano, primer diácono, me dijo que tomara este lugar, y yo digo, me es tan difícil poder coordinar o decir algo, porque no escucho amén. Y sabe usted que yo vengo de una iglesia pentecostal por años, y ahí los hermanos son como esos animadores, y están diciendo, amén, Señor, amén. Y sabe que eso a uno le ayuda. Y yo no los siento tan lejanos. Cuando ustedes me dicen amén, me doy cuenta que ustedes están entendiendo. Porque a lo mejor si ustedes no me dicen amén, yo voy a creer que no me entienden. Entonces, digamos amén. La hermana Erta el domingo pasado dijo, hermano, amén significa así sea. Así sea, Señor. Entonces, amén, ¿cierto? Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios en esta carrera? Amén. Primero dice que tenemos que despojarnos del peso del pecado que nos asedia. En otras versiones dice, despojémonos de este pecado que nos cerca, que nos tiene oprimido. Despojémonos de este peso de pecado. Es decir, debemos quitarnos ese ropaje de la vieja naturaleza. El pecado, hermano, es una muy mala vestimenta. El pecado, por lo que nos dice la palabra del Señor, tiene peso y nos impide seguir corriendo esta carrera. A lo mejor la vamos corriendo, pero vamos débil, con pasos débiles, porque vamos con un peso de pecado que no nos deja avanzar.
pecados de vieja naturaleza. Este pecado, este ropaje de la vieja naturaleza es una vestimenta que dice que está corrompida por los deseos engañosos. Y fíjese que leyendo la palabra del Señor, miraba que el apóstol Pablo le habla a varias iglesias, pero en este caso le habla a los hermanos de Galacia. Y el apóstol Pablo, con tanta tristeza, les dice: ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes habían empezado a correr muy bien, pero ¿qué les pasó? Era como que el apóstol Pablo los veía corriendo a la iglesia de Galacia, a los hermanos de la iglesia de Galacia, y los veía como, yo me lo imagino, como una mochila con piedras, y iban avanzando, iban corriendo, y él les dice: ¿qué les pasó? ¿Por qué desviaron su mirada? Porque él dice que mirando a sus hermanos, ahí nombra muchos pecados, mucha carga. Yo les voy a nombrar algunos. Dice que se peleaban unos a otros. Dice que mentían, que se enojaban. Podemos enojarnos, pero sabemos cuando ya hemos pecado, cuando nos hemos enojado, pecando, ¿cierto? Eran celosos, eran egoístas, tenían amargura. Mire que la amargura también es un peso. El Señor nos manda a correr esta carrera gozoso, estar siempre gozoso. Porque fíjese que usted que la amargura también es un peso. Cuando nosotros vamos a angustiar, no quiere decir que no nos podemos angustiar, pero cuando permanecemos mucho tiempo angustiados, mucho tiempo entristecidos, mucho tiempo amargados, hermanos, ese es un peso que no nos permite correr. Y el Señor nos manda a decir: estad siempre gozosos. Amén, hermano. Esa es una vestimenta livianita, ir corriendo con gozo, ¿ya? Ellos estaban, y dice que habían calumnia, envidiosos y muchos otros pecados. Y ahí es donde el apóstol Pablo les dice: despójense de eso. No les conviene correr con eso. Porque dice que es tajante el apóstol Pablo cuando dice: porque no heredarán el reino de Dios. Eso yo lo encuentro tajante. No. Con esa carga de pecado, no. No van a heredar el reino de Dios. ¿Y nosotros estamos corriendo para heredar el reino de Dios? ¿Ya? Ahí me detuve un poco más del tiempo que pensaba. Pero sigamos con lo que nos dice el apóstol Pablo. Eso se entendió, ¿cierto? Despojarse del pecado. Dice también que tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo supremo de perseverancia. Mirando a Jesús, porque si usted me mira a mí, me va a encontrar muchos defectos y a lo mejor se va a desanimar mirándome a mí. Pero si nosotros miramos a Jesús, Él es nuestro ejemplo supremo, porque Él sufrió, ¿cierto?, a pesar de los insultos, a pesar del rechazo, a pesar de la cruz, de la crucifixión. Él permaneció fiel hasta el final y nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso como un vencedor. Entonces nuestro ejemplo supremo es Jesús. Pero si ustedes se dan cuenta, acá con los hermanos de Galacia, ellos desviaron su mirada, ¿cierto? Pensemos en el atleta que va corriendo y que de pronto se distrae y mira hacia el lado, va a perder ese atleta, ¿cierto? Y Dios nos manda a fijar nuestra mirada en Cristo. Miremosle a Él es el perfecto. Consideremos su amor hacia nosotros.
Y por eso digo yo, Dios nos da muchos recursos para correr esta carrera. Es algo muy maravilloso. Empezar a leer es muy... Porque la palabra del Señor nos empieza a predicar primero a nosotros, los que estamos preparando este alimento. Y es maravilloso, hermano. También nos dice la palabra del Señor que debemos mirar a... Esperemos un ratito que se me perdió. Dice que de igual manera dice, no solamente mirando a Jesús, también dice que nosotros debemos mirar y considerar a los héroes y heroínas que son mencionados en Hebreos capítulo 11. Ahí tenemos héroes. Esos héroes no desviaron su mirada. Insiste diciendo Hebreo. Ellos se mantuvieron corriendo esta carrera firmes, mirando al invisible. Y por eso ellos llegaron a la meta. Por nombrar algunos, hermanos, les doy tarea para la casa. Revisen. Tenemos personajes bíblicos, pero fascinantes. ¿Sabes qué? Me voy a tomarme unos minutitos, ya que el Señor me ha honrado con ser diaconisa de la escuela dominical. Yo, hermano, tengo que confesarle que siento una tristeza tan grande cuando me toca ir a reemplazar a algún maestro de la clase intermedia. Son niños de 12, 14 años. Y cuando yo les pregunto a ellos, ¿quiénes leyeron la Biblia esta semana? La mayoría no. Uno puede decirme que lee la Biblia. Pero lo que más tristeza me da, y yo ahí responsabilizo a los padres completamente. ¿Sabe usted que yo les pregunto, ¿ustedes han leído la historia de José? No. ¿Quién es José? Y esa es una historia fascinante, hermano. ¿Quién sabe, quién conoce a Zaqueo? Zaqueo, no. ¿Quién sabe, qué me pueden hablar ustedes de Daniel? No saben. Por eso que yo insisto en que la escuela dominical suba a las 11:30, porque yo digo, Señor, estos niños van a estar toda la semana con lo que van a aprender y se van a alimentar la media hora, el tiempo que el profesor les enseña. Y en la semana ellos van a correr esta carrera con poquito alimento. Por eso me da una tristeza muy grande. Porque digo, responsabilizo a los padres. Porque los padres son los que tienen que buscar espacios para sentarse alrededor de la palabra de Dios con su familia. Mire, no pensaba decirlo, pero les voy a contar algo bien sensible. Finalmente es Dios el que va guiando, no finalmente, es Dios el que guía, porque uno escribe, pero Dios va guiándola a uno. Algo muy sensible que quiero contarles. Ya va a ser 14 años que mi esposo falleció en un accidente. Mi esposo tenía 44 años. Nosotros servíamos en la iglesia pentecostal y yo digo, me faltó la fe, por eso que me fui de mi iglesia pentecostal, a quien amo y la recuerdo mucho. Digo, me faltó la fe, porque mi esposo era predicador, era director de coro, entonces yo decía, no puedo seguir aquí, porque voy a estar recordando a mi esposo siempre, no voy a poder elaborar el duelo, me faltó fe. Y yo llegué a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, la primera. Aquí está la hermana Ruth Miranda. No la veo, se fue. La hermana Ruth Miranda me vio llegar a la primera iglesia con mis 3 hijos. Falleció mi esposo en un accidente y le digo, éramos pentecostales, pero nosotros, aparte de ir todos los días a la iglesia, mi esposo todos los días o generalmente, regularmente, nos invitaba a un devocional. Y como familia seamos devocionales. Y
cuando mi esposo fallece, yo me quedo con una niña de 16 años, una joven de 16 años, una adolescente de 13 años y un niño de 6 años, que es mi hijo Ezequiel Rojas. Y sabe que yo me asusto tanto, claramente, me angustio tanto, pero sabe que me doy cuenta, cuando yo quedo sola, que mis hijos conocen muy bien, mucho de la palabra del Señor, no muy bien, pero conocen mucho de la palabra del Señor. Y me doy cuenta de que estos niños no van a retroceder, porque estaban como forrados con la palabra, se sabían todas las historias, conocían la palabra del Señor. Y yo me quedé con un niño de 6 años. Yo dije, aquí tengo una muy buena base, yo he quedado con muy buena base, mi esposo me ha dejado buena base. Entonces, voy a enfocarme en sacar adelante a estos jóvenes, que estos jóvenes sirvan al Señor. Y sabe que yo tenía tanto miedo, lo digo delante de Dios, con mi hijo Ezequiel. Yo me imaginaba tantas cosas. Yo decía, ya la Valeria ya está firme, decía yo. Priscilita también. Pero yo decía, mi hijo Ezequiel, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Sabe usted qué hacía yo todos los días? Nos levantábamos, él iba al Liceo Victorino Lastarria, nos levantábamos, tomábamos desayuno y el devocional y la palabra del Señor todos los días. La palabra del Señor y los himnos, junto con eso los coritos, todos los días. Y todos los días orando por ese niño que yo sabía que iba a venir la etapa de la adolescencia y que yo no sabía cómo lo iba a encontrar en la adolescencia. Después tendría que ir a la universidad. Me sentía tan responsable. Por eso digo, hoy día yo hago responsable a los padres. Ustedes no se sienten responsables de sus hijos. A veces yo miro el archivador y me doy cuenta que hay un niño que vino una vez al mes. Y si no leyó la Biblia en todo el mes. Así que el Señor nos bendiga. Esto es un paréntesis que no estaba considerado. Pero ¿están de acuerdo con lo que él es? Sí, ¿cierto? Sí. Mire, estos hombres, por nombrarle a alguno, agradaron a Dios como Enoc, sirvieron a Dios con temor reverente como Noé, obedecieron y creyeron en las promesas de Dios como Abraham, confesaron que eran peregrinos en esta tierra porque andaban en busca de una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso ellos corrían y dice, y creyeron en el poder de Dios y llegaron a la meta porque se mantuvieron mirando al invisible. Maravilloso, ¿cierto? También, leyendo la palabra del Señor, también me encontré en Hebreos 10, 32 al 34, que dice que para perseverar en esta carrera, fíjese que es bueno recordar los inicios. Cuando nosotros tuvimos un genuino arrepentimiento, cuando nosotros nos arrepentimos, como nos decía, perdón, mi hermana Erta, que la vuelve a nombrar, la hermana Erta dice que ella a los 17 años rindió su vida a Cristo. Y dice que ella cantaba, todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Nosotros cuando empezamos a correr esta carrera después de habernos arrepentido, hermanos queridos, y a pesar de los sufrimientos que nosotros sufrimos, no igual como lo de los héroes, pero sufrimos. Yo recuerdo haber sufrido por ser cristiana. No sé si aquí habrá algún hermano que recuerda que se nos decían canuta. Se nos despreciaba, ¿cierto? Pero ¿qué importaba, hermano? Porque nosotros
En mi caso éramos tan jóvenes, 15 años, habíamos recibido a Cristo, estábamos enamoradas de Él. ¿Qué importaba que nos tiraran el pelo? En mi colegio nos tiraban el pelo, me tiraban el pelo. Mi madre me hacía unos rizos muy lindos y me tiraban el pelo por ser cristiana. Pero estos héroes de la fe sufrieron mucho. Dice que algunos fueron aserrados. Dieron su vida, dieron su sangre. Si usted, mire, lea Hebreos capítulo 11 y eso le va a dar ánimo, porque lo que nosotros estamos sufriendo hoy día a lo mejor es nada lo que sufrieron estos varones y estas heroínas de Dios. Para mí, el himno preferido cuando rendí mi vida a Cristo decía, día tan grande, a lo mejor la hermana Ezequiel se lo saben, día tan grande, no puedo olvidar, día de gloria sin par. No se los voy a decir todo, pero dice, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Así empezamos a correr, livianitos, amando a Dios. Y hemos sufrido, y yo también he visto muchos que se han quedado en el camino, pero nosotros aquí estamos, hermano, perseverando, no por nuestras fuerzas, sino porque las fuerzas las da Dios. El Espíritu Santo nos anima a venir a su casa. Hoy día usted vino porque el Espíritu Santo lo trajo. A lo mejor quería quedarse en su casa, a lo mejor tuvo que contar las moneditas para pagar la movilización, no sé. Pero usted vino porque el Espíritu Santo le trajo. Entonces podemos decir, hemos perseverado, pero hemos tenido mucha ayuda para llegar hasta aquí. ¿Cierto, hermano? Y aun cuando muchos se han quedado, nosotros seguimos perseverando. La carrera se ha hecho difícil. Para mí, cuando falleció mi esposo, fue como, a ver, imaginémonos a una persona corriendo, a un atleta ante un sol abrasador, ante un camino de piedras, ante subidas y bajadas. Ni siquiera puedo expresarle el dolor que sentí cuando falleció mi esposo. Y hemos tenido que caminar, y a lo mejor usted me puede decir, hermana Elizabeth, si yo le contara todo lo que yo he vivido hasta aquí, los caminos que he tenido que transitar, pero aquí estoy perseverando. Todos hemos tenido que pasar momentos difíciles. A lo mejor el momento que yo pasé no es nada comparado a lo que ustedes han tenido que pasar, hermano. Y aquí estamos perseverando. Vale la pena, hermano. Vale la pena. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí me pasó esto? Pero sabe que yo vuelvo a recordar y digo, Dios no nos engañó. Él nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Él nos dijo que esto iba a ser difícil, pero confiad. Yo he vencido. Hermano, yo hoy día no vengo a señalarlo, no, porque yo también soy parte de esta iglesia. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Recuerdan ustedes la última reflexión que nos entregó el pastor Jaime el año 2023? A ver, hagan recuerdo. ¿Alguien me puede decir? Él señaló con preocupación y con amor que la iglesia de la Florida había terminado coja. Bueno, en el momento nos dio risa, ¿no? Pero después nos pegó fuerte.
¿Por qué? ¿Por qué nos pegó fuerte? ¿Por qué? Yo me puse muy triste y me ha dado mucho que meditar eso, porque los ministerios trabajaron mucho el año pasado. Yo digo, la escuela dominical, trabajamos tanto que nos cansamos mucho. Yo miraba el MIVA, la UFA, los jóvenes, trabajamos mucho, ¿no? A lo mejor unos poquitos hermanos, pero trabajamos mucho. Sin embargo, se nos da este diagnóstico tan desalentador. Me pregunto, hermanos, le quiero preguntar a usted hoy día, ¿usted se tomó en serio esa predicación? Ya, si se la tomó en serio. ¿Usted ha buscado esa cojera, ese pecado, esa debilidad que no lo deja correr legítimamente, liviano? ¿Usted se ha dado esa? Porque no es fácil, hermano. Es un gran desafío poder revisar, reflexionar y ver cuál es el pecado que nosotros estamos cargando. ¿Lo han hecho ustedes? ¿Reflexionaron? A ver, levante la mano si alguno lo hizo. Amén, amén. Fíjese que es muy peligroso, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, trabajar mucho hasta cansarnos, pero corremos el riesgo de que no se nos dé una bienvenida, sino que el Señor nos pueda decir, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco, pero Señor, hicimos tantas cosas. No sé quiénes son ustedes. Ustedes corrieron esta carrera en pecado, distraídos, desviaron su mirada, estaban mirando otras cosas, por lo tanto yo no los conozco. Es peligroso correr cojo, es peligroso correr con una debilidad, con debilidades. Entonces, ¿recuerdan que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿qué les pasó a ustedes? Si ustedes estaban corriendo también, yo me imagino que los pastores, cuando nos empezaron a predicar que habíamos caminado cojo, me imagino que habrán pensado, el año 2022 esta iglesia corrió muy bien. ¿Y qué pasó el año 2023? ¿Qué fue lo que dijo el pastor que había visto? ¿Por qué él dijo que habíamos corrido cojo? ¿Qué cosas vio? Al igual que el apóstol Pablo, vio cosas en la iglesia que hacía pensar que íbamos corriendo con un peso. Él dijo, malas convivencias, mentiras, murmuraciones, problemas matrimoniales no resueltos y habrán muchos más. ¿Es preocupante, hermanos, o no? Fíjese, mientras reflexionamos sobre esa cojera, yo no puedo dejar de conectar esta cojera con la falta de oración y ayuno de la iglesia. A lo mejor usted me dice, hermana, yo hice una pequeñita encuesta el domingo pasado, cuánto oraban los hermanos. Fíjese, usted a lo mejor me dice, hermana, pero yo oro mucho, incesantemente, constantemente en mi hogar. Otros me dicen, yo continuamente ando pensando y hablando con el Señor, pero ¿sabe que no es lo mismo? Porque los pensamientos son rápidos, el pensamiento va y viene. Podemos estar, Señor, te encomiendo, Señor, pero no es lo mismo, hermanos, que tener un lugarcito en nuestro hogar y decir, hoy día yo voy a ayunar. Y a lo mejor usted me dice, hermana, que yo no puedo ayunar porque no puedo dejar de comer, pero a lo mejor puede ayunar el desayuno. A lo mejor el desayuno es muy importante. El almuerzo, el tiempo que ocupa en almorzar, tampoco puedo dejar de almorzar. Entonces la 11 o la cena, el tiempo que va a ocupar a lo mejor en comer, dedíquelo a encontrar un espacio con Dios, un momento con Dios, a orar con Dios, a mostrarle ese pecado. Hay himnos que se cantan en la iglesia pentecostal que son tan hermosos. Y dice uno, me hirió el pecado,
Y fui a Jesús, mostréle mi dolor, mostrarle y ser sinceros. Señor, Dios, esta es mi cojera. Me cuesta dejarla. Quiero correr con ella. Ayúdame. Tener esos espacios con Dios. Nosotros, ¿cómo nos atrevemos a vivir y correr esta carrera sin orar y sin ayunar? Hermano, es tan peligroso. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que debían orar sin cesar. Y no solamente les enseñó, sino que les predicó con el ejemplo. Él dice que en algunas oportunidades Él oraba toda la noche. Buscaba lugares apartados y oraba. Ahora, a lo mejor usted me puede decir, hermana, sabe que yo no tengo un espacio para poder encontrarme con Dios. Los niños me distraen, pero mire esta iglesia está cerrada los lunes y varios días está cerrada esta iglesia, pero hay muchas dependencias donde usted puede a lo mejor hablar con el pastor, con los pastores, para que coordinar con ellos y venir a orar, hermano, a orar en cualquier lugar y a encontrarse con Dios. Aquí hay espacio de sobra. ¿Podemos encontrar esos espacios, hermano? Para orar y ayunar. Cuando nosotros oramos y ayunamos, eso es muy poderoso, hermano. Esos dos recursos unidos son muy poderosos. Y nosotros, cuando vemos que hay un pecado del cual no podemos despojarnos, llevémoslo en oración y ayuno. Y leamos su palabra. Su palabra es la que hace la cirugía en nuestros corazones. El Espíritu Santo va a usar su palabra. Su palabra es la que nos va a conmover, hermano. Así que, hermanos, no quiero señalarlos porque yo también soy parte de la iglesia y el pastor no dijo, a excepción de tal ministerio, no dijo, toda la iglesia cojeado. Entonces, estamos todos. Entonces yo misma me digo, Señor, me falta orar, me falta ayunar, me falta leer tu palabra, me falta adorarte, me falta darle permiso al Espíritu Santo que me revele esa área pecaminosa, porque el Espíritu Santo está con nosotros para convencernos de pecado, hermano. Y ahora, si usted no puede encontrar, aquí tenemos pastores, tenemos diáconos, tenemos consejeros a quien pedir ayuda. No corra esta carrera con ese pecado que no puede dejar. Busque ayuda. Hermano, yo pienso no solamente en Jesús que nos dio ejemplo de oración. Hay muchos personajes en la Biblia que oraron sin cesar. Pero fíjese que el rey David dice que mañana, tarde y mediodía oraré a ti. Era un rey, tenía muchas responsabilidades. Daniel tenía grandes responsabilidades, oraba 3 veces al día y así mucho. Hermano, David llegaba a decir, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Es mejor que todos los momentos. Eso es un corito. El rey David decía eso. ¿Qué momentos habrá vivido un rey? Pero él dice que ninguno se comparaba a estar en la presencia de Dios. Así que, hermanos, es peligroso correr cojo, correr débiles, correr con pecado. ¿Sabe por qué es tan peligroso? Porque dice Hebreos 10:37, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Dios nos ha prometido que Él va a venir en cualquier momento.
no nos va a dar aviso. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted le ha invitado a alguien a su casa y le dice, sí, llega como a las 3 horas, pero resulta que el invitado se adelanta y llega antes de tiempo? Y nos ponemos nerviosos, ¿cierto? Porque no estamos preparados. Así yo digo, va a llegar el Señor Jesús y a lo mejor no nos va a encontrar preparados. Y estamos arriesgando la eternidad, hermano. Así que, hermanos, quiero terminar, no quiero cansarlos más, con la palabra de Dios donde dice, en 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire qué hermoso. Él sana nuestra tierra. Hoy día hay profesionales, psicólogos. Yo tengo ya una hija psicóloga, pero el psicólogo a uno le da tips, palabras como para elaborar el duelo. Nos ayudan ellos. Pero la palabra del Señor dice que es Dios el que sana nuestros corazones quebrantados. Cuando uno pierde a un ser querido, nosotros el año pasado como iglesia perdimos seres queridos. Cuando una familia pierde un ser querido, el corazón se rompe, se hace 1000 pedazos. Pero ¿quién arma ese corazón? Es Dios. Él arma nuevamente el corazón. Así que confiemos en el Señor. Y este es el término, hermano. Tenemos un gran desafío el año 2024, un gran desafío de orar al Señor, de ayunar, de leer su palabra. Un gran desafío tenemos para el año 2024 para terminar con un diagnóstico favorable, ¿no? Y yo le he puesto nombre a este desafío para el año 2024. Le he puesto perseverando hacia la sanidad espiritual, de la cojera a una marcha firme. Porque tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto, firme. Tenemos que terminar el año 2024. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor para darle gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque es usted el que nos enseña, es usted el que está preocupado por nosotros. Y en su amor tan grande, Señor, nos habla con cariño, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, siga resonando en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Señor, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra, Señor, en esta tarde nos dé nuevas fuerzas. Señor, bendícenos, bendice a esta iglesia de la Florida, Señor. Bendícela, Señor, y ayuda a cada uno de nuestros hermanos a reflexionar sobre esa debilidad, sobre ese pecado y tomarnos y hacernos responsables de ello. Gracias.